¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, saludos y bienvenidos al marcador de la radio del deporte. Ya saben, es viernes, son las 7 de la tarde y toca hablar con algunos de los grandes comunicadores de nuestro país. La semana pasada lo hicimos con Susana Guas en el plató de la M Roja, de la sintonía de la radio del deporte y también de Marca a través de los compañeros de vídeos, y hoy se sienta un gran periodista que afortunadamente lleva mucho tiempo colaborando con Radio Marca. Yo el otro día estaba haciendo una recopilación de imágenes para diferentes asuntos del año que viene, que hacemos 25 años, y en las primeras fotos ya estaba Iñaki Cano. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Joder, es un placer estar aquí, me gusta mucho cómo lo habéis montado y te estoy muy agradecido de que te hayas acordado de mí. Iñaki, tú llevas colaborando toda la vida con Radio Marca. Bueno, yo recuerdo inaugurar Radio Marca, entonces sí, efectivamente. Tuve además la suerte que mientras yo estaba en Estudio Estadio, en Televisión Española, y estaba viajando, me permitía Televisión Española poder colaborar con Radio Marca, y estuve desde el principio, unas veces más, otras veces menos. El milagro es que 25 años después me sigáis aguantando. Tengo una curiosidad, nunca le he preguntado, pero para los profesionales de la comunicación, en su momento, ¿qué supuso el nacimiento de Radio Marca? Pues fue algo pionero, es decir, no había una Sí. radio dedicada única y exclusivamente al deporte 24 horas. Mira, yo pasé de la cadena COPE, cuando yo estaba en la COPE, eh, y estaba en el partido de la jornada y con Agustín Castellote, y hacía los partidos de la selección y tenía un programa al mediodía. A mí Joaquín Prat, que en paz descanse, me dice que él era el animador del tiempo de juego que presentaban Agustín y él. Y entonces me dijo Joaquín, dice, me voy a ir a Radio Nacional, tienes que hablar con Juan Manuel Gozalo, que hoy tiene un estudio aquí en esta casa. Entonces Juan Manuel Gozalo me buscó, me habló y nos fuimos a Radio 5. Yo hacía una cosa, yo participaba en Radio Gaceta, pero el resto del tiempo estaba en Radio 5 con Joaquín Prat, que hacía una especie de marcador, diferente al marcador o al tiempo de los domingos que presentaba Juan Manuel Gozalo. Y en aquel Radio 5 había mucho tiempo de deportes. Espacios pequeñitos durante la mañana y la tarde, mucha información deportiva con Joaquín Prat. Y cuando nace Radio Marca, digo, coño, es que esto es lo que necesita tener el mundo del deporte. Una radio completa. Hay una emisora en Francia que se llama France Info, que es la que todos los que íbamos al Tour de Francia seguíamos, porque ahí estaban siempre dando información. Radio Marca es esa radio que a los amantes del deporte, a los amantes de la comunicación deportiva, es una guía. Unas veces te gusta más lo que haces tú, otras veces lo que hace Ortega, pero tener una radio que te dé información deportiva al instante y en plena actualidad es importantísimo. Por eso yo, a los que mandáis en el grupo este editorial, lo que tenéis que hacer es cuidarla mucho y cuidar a los profesionales. ¿Por qué? Porque esta es una mina de oro que todavía está sin explotar. A ello vamos, Iñaki, en ello nos vamos a poner. Hablando también un poco de ti, ¿cómo empiezas tú en el periodismo y por qué? Por amor. ¿Por qué? Porque yo iba para aparejador, albañil, cualquier cosa de estas. Y entonces, bueno, yo jugaba al fútbol. Me ganaba algunos eurillos, entonces pesetas, jugando al fútbol, y ya tenía, bueno, el gusanillo de ser el que contaba chistes, el que era el comunicador del equipo. Y ahí encontré a la que hoy es mi mujer, la madre de mis hijos, y entonces me enamoré. Ella empezó a hacer periodismo, yo me acerqué al periodismo. Ella es licenciada, bueno, es la más lista de la familia y la más inteligente y la más capacitada, y yo me intenté acercar a ella no para igualarla en los estudios, y sí para intentar ligar y casarme con ella. Periodismo para ligar.
Bueno, yo no hice ni tan siquiera el periodismo habitual. Yo iba para estar cerca de mi mujer, el que luego consiguió entrar en el gabinete de la SER y ahí había mucho buitre volador alrededor de ella. Y yo estaba ahí con ella y empecé a hacer información, porque yo fui disc-jockey, bueno, vividor importante de los años Disc-jockey y 70. futbolista, ¿eh? Sí, pues, hacía de todo un poco. Yo ganaba una pastilla con el fútbol, entonces de la tercera y la primera preferente del fútbol, bueno, entonces se pagaba muy bien. Y luego por las tardes, viernes, sábado y domingo era disc-jockey en 3 discotecas. Y bueno, pues me ganaba un poco la vida, sí. Mira, Iñaki, vengo de una semana en la que, justo hace una semana, el viernes, entrevisté a Susana Guas. El lunes recuperamos una sección que a mí me gustaba mucho, que venía con Mati Prats. Y vengo de una semana en la que me fastidia mucho porque son dos periodistas a los que yo admiro mucho a los dos, y cada vez que subes algo a redes sociales hay mucha gente que los tilda de lo de siempre, enchufados, y los insulta simplemente por ser hijos de quienes son. Me apetece hacerte una pregunta, que es que tú vives el caso contrario. O sea, ellos dicen que llega un momento en el que no pueden más, ¿no? Que ya, mira, oye, que diga la gente lo que quiera. Pero es verdad que dicen que los padres sufren y disfrutan más por sus hijos que ellos mismos. Sí. Y a ti, en tu caso, no sé si te ha pasado al revés. Es decir, tus hijos que se han dedicado a los medios de comunicación, que han desarrollado y desarrollan su carrera, creo que con notable éxito, ambos, no sé si también han sufrido esto, y cómo has vivido tú cuando has tenido que escuchar cosas muy feas de tus hijos. Yo siempre les respondo lo mismo. Hemos sufrido mucho en casa, porque creemos que es injusto. Sabemos dónde estamos, sabemos a qué nos dedicamos y sabemos, no sé si la palabra exacta es envidias, que despertamos. No lo sé si son las envidias también, pero sabemos que mis hijos son unos currantes importantes y además son buenos profesionales. Y han huido. El gran error, por ejemplo, de mi hijo Iñaki es que es Iñaki Cano. La culpa no es de él, sino mía. Y el otro no, Dani Cano es distinto. Bueno, Canos hay muchos, pero sí que lo han pasado muy mal, porque lo primero que les dicen es son enchufados. Pero fíjate, en el caso de Mati, en el caso de Susana, en el caso de mis hijos, por ejemplo, Iñaki lleva 30 años. Empezó aquí. Y a todos los que bueno puedan meterse con él, quiero que sepa que lo primero que hacía Iñaki era en la redacción: hay que ir al aeropuerto a repartir los periódicos. Y el primero que se apuntaba era él. Y llegaba con los periódicos al aeropuerto a las 4 de la madrugada, cuando llegaban los equipos, cuando había contactos, repartía periódicos, hacía entrevistas. Todo eso lo empezó haciendo aquí, luego ya se fue a la radio. Ellos han currado, y lo digo por los hijos de los compañeros que tengan hijos en la profesión. Es increíble, pero tienen que currar el doble y demostrar el doble de cualquier papanatas que ha llegado a la profesión, que no es hijo de, bueno, sí es hijo de, pero no es de un padre y una madre popular como nosotros, porque mis hijos además tienen a la madre y al padre. Yo te puedo jurar, por lo que tú más quieras, que yo no he hablado nunca en favor de mis hijos. Nunca he llamado a un jefe, a un director, Nunca, nunca en la vida. Como mucho, he aportado un currículum, se lo he dado, pero ahí están los jefes que él ha tenido y tiene, que nunca he pedido: oye, cuídamelo, que es mi hijo, dale una oportunidad. Se lo han ganado ellos a base de currar mucho. Y sobre la pregunta, sí. Y sigo sufriendo, porque hay cosas que son, fíjate tú, el enchufe que tendrán, que llevan 30 años o 35 años currando en esta bendita profesión. Y joder, hay que tener mucho enchufe o ser unos cables muy buenos para poder aguantar y estar ahí. Y quizá
llamándose como se llaman, incluso les ponen un poco más de zancadillas. Al hilo un poco de esto que hablabas, Iñaki, ahora de cómo vive el periodista, ahora iremos un poco también cómo lo has vivido tú en el terreno, ¿no? Aquellas, bueno, pues tardes ciudad deportiva, viajes, guardias con los jugadores y demás, pero al hilo de un poco cómo está ahora la cosa, tú también eres bastante activo en redes sociales, ahí está también el número de seguidores que tú tienes en redes sociales, que es muy alto. ¿Cómo vive el periodista de ahora que sabe que si pone un punto va a haber mucha gente que lo insulte por poner un punto al periodista de antes, que igual seguramente tenía sus rifirrafes con Camacho, Juanito, eran gordos, pero eran a la cara y no tan duraderos? Yo las he tenido dobladas, ¿eh? Bueno, las sigo teniendo, pero las he tenido dobladas con Dios y con San Pedro. Bueno, pero efectivamente éramos cara a cara, había un motivo, explicabas, tenías buena relación, pero luego te podías ir a tomar una caña, te sentabas. Ahora es verdad que con las redes sociales, que yo me importa un pimiento lo que pueda decir Pepito Jiménez, que no conozco de nada, y se permite el lujo. Yo hay veces que irónicamente les respondo y les digo muchas gracias por estar pendiente de mis tonterías o de mis cosas. Bueno, si te dedicas a esto, ya sabes a lo que te dedicas. Entonces, tienes que ponerte un escudo. Yo siempre recomiendo yo doy clases, doy charlas y estoy en un par de másters, y yo siempre les digo lo mismo. Si vais con la verdad por delante, si vais con lo que vosotros creéis, nunca os van a hacer daño, porque es vuestra verdad. Aquí el rollo está en ir buscando ser algo innecesariamente. Al final te metes en unos charcos que no te corresponden. Tú tienes que contar lo que tú sientes. Tú por las noches, cuando haces tu programa, tú te dedicas a lo tuyo, a contar lo que ha sucedido desde tu perspectiva, que puedes estar equivocado. Pero claro, si tú... Voy a hablar del Mirasierra, equipo de fútbol, para que no se moleste nadie. Y del presidente del Mirasierra, por ejemplo, que no sé si existe ese equipo. Cuando yo jugaba sí existía. Si dices que es guapo, los de enfrente te van a matar. Y si dices que es tonto, los del equipo te van a poner. Tú tienes que ir con tu verdad. ¿Tú qué tienes de información? Esta es tu información, esa es la que tiene que ir adelante. Y no te tiene que importar lo que te digan los demás, ni la cantidad de haters se llama, ¿no? La cantidad de haters que hay por el mundo. Porque en el momento que tú empieces a pensar, si digo esto, lo mismo, estás perdido. Tú tienes una información, tienes una opinión y con esa tienes que ir a muerte. Si es verde, es verde. Y si es rojo, es rojo. Y si es azul, es azul. Y si a veces es rojo, verde y azul, pues es rojo, verde y azul. Nunca debes, y este es un consejo para ti, que tú eres de los vivos, que habla y cuenta y tiene información, nunca tienes que pensar en lo que yo pueda estar pensando de ti. Por Cuesta lo que llegar a estás eso, ¿eh? Ah, amigo, haber elegido muerte. Eso es verdad. Esto es así. Tú has elegido ser quien Mira, esto es una crítica... es una crítica a los censurones que hay ahora, como Tebas, por ejemplo, que es un tío censuras, y lo último ha sido más reciente, pero yo conozco compañeros de profesión que trabajan y que no les han permitido preguntarle por el pantalón azul que llevas hoy, porque está prohibido, con la excusa de... Óigame, yo soy periodista y yo pregunto lo que tengo que preguntar. Bueno, pues yo creo que en el momento que tú dices, no, es que de algo hay que comer, coño, pues dedícate a otra cosa. En el momento que tú te corten las alas en esas curiosidades, porque yo estoy convencido que tu familia quiere saber
qué le pasa a Vinicius. Si tú tienes a Vinicius delante, no le vas a preguntar a Vinicius por esas curiosidades que tiene tu madre o tu padre sobre Vinicius. Pues eso es lo que quiere saber la calle. Y eso hay que preguntarlo, óigame. Ah, no, es que este tío empieza a preguntar unas cosas que nos hace... Oiga, pues, écheme. ¿Y a qué te vas a dedicar entonces? Pues cojo un taxi, o me pongo a barrer, o me voy a vender carne de Discarlux, que se vende de maravilla, perdón por la publicidad. Ya está. ¿Tú te has encontrado a lo largo de tu carrera, Iñaki, mucha gente que ha querido censurarte? Mucho, mucho, mucho. Y yo he perdido... Esto es como si me colgara una medalla, pero lo hemos pasado mal, ¿eh? Yo he perdido muchos miles de euros económicamente por negarme a hacer cosas que no estaban en mi cabeza, ni en mi corazón, ni en mi profesión o la idea de mi profesión. Porque alguien ha decidido que tengo que atacar a Pepito o a Juanito, o tengo que hablar mal de... o tengo que dorarle la píldora. Pues no, oiga, yo estoy aquí para contar cosas, informar. Hay veces, yo no soy tonto. Coño, no, yo no me voy a poner a hablar en Radio Marca y voy a hablar mal de Juancho Gallardo, que es el director de Marca y de Radio Nunca. Marca. Bueno, si nos vamos a tomar una caña, ya diré que no se sabe poner bien las gafas. Pero entre tú y yo, pero yo no soy tonto, no voy a venir aquí a... Si no quiero estar aquí porque me cohíbe hablar mal de Juancho Gallardo, porque si no pues no vengo, porque entonces pierdo toda mi credibilidad. Yo, gracias a Dios, me las pueden haber colado dobladas, ¿eh? Pero después de 43 años de profesión, creo que me he ganado bien la vida, creo que estoy ahí. Oye, si estuviera mintiendo constantemente, seguramente no hubiera podido engañar para seguir en esta profesión. Y hay presidentes que ni me miran a la cara, presidentes que han intentado cortarme la cabeza, capitanes que me han prohibido movimientos. ¿Cuál ha Bueno, sido la más gorda en este sentido que se pueda contar? bueno, es que no tengo, decía Pichi Azuara, Alfonso Azuara, un mítico que no se mordía la lengua, cuando le preguntaban cosas como la que tú me acabas de hacer, y siempre decía lo mismo, dice, no tengo todos los pelos de la burra en la mano. Como no tengo todos los pelos de la burra en la mano, no te puedo decir, pues mira, un día fulano de tal me dijo, porque normalmente ese tipo de personajes son mafiosos y peligrosos y nunca van de frente y nunca dan la cara. Normalmente mandan a un tontito que está por las lentejas solo y exclusivamente a decirte, hombre, deberías tener... Nada. ¿Tú quieres que yo a ti te cuide? Ven y dímelo tú directamente y veremos a ver si llegamos a un acuerdo y te cuido o te malcuido. Pero normalmente eso nunca te vas a enterar, vas a sospecharlo, te van a contar, te van a decir, pero nunca, porque ahora, por ejemplo, dicen, no, claro, como son de X y están cuidados por X, no me refiero a X a la red social, sino X individuo, va a llegar y como conóceme, no. Eso nunca lo vas a poder demostrar ni saber. Tú fíjate el caso Negreira y todavía no sabemos si de verdad los árbitros pitaban más o menos a favor del Barça porque cobraban o no cobraban dinero, si es que cobraban. Lo único que sabemos es que hubo alguien que cobró. En mi caso, lo único que sabemos es que yo he salido de algún medio de comunicación por no bailar al son que ellos me marcaban o pretendían marcarme. Ahora, Iñaki, tú te dedicas a opinar, a valorar, a hacer el análisis que tú consideras sobre la actualidad, como tú dices tu verdad. ¿Echas de menos el periodismo que hacías antes, el del café en la ciudad deportiva, en el café? Los tiempos han cambiado. Yo entiendo perfectamente a muchos deportistas que
no quieran exponerse a uno o dos periodistas en concretos, porque hay somos muchos, somos 7.500, antes éramos 20, entonces eso es muy difícil de poder comparar unos tiempos con otros. Yo sí echo de menos, evidentemente, esos cafés mañaneros en Pirámides o en la ciudad deportiva del Real Madrid, luego las Cañas, donde al final sacabas más noticias, siempre viajabas con un casetillo en la mano, ese era tu compañero y ahí hacías 2, 3 preguntas, las emitías si podías o a lo mejor no. Tenías el teléfono de las casas porque no había móviles, entonces tú llamabas y quien cogía el teléfono era la mujer normalmente. Y la mujer, bueno, pues yo tenía, y te lo cuento rápidamente, siempre que había un cumpleaños o había un nacimiento en la familia, yo me gastaba las pesetillas en enviarles flores, entonces a las madres, a las mujeres. Entonces cuando yo llamaba para poder entrar en el programa, para que pudiera entrar X o Z, siempre se escuchaba a la mujer decir en voz alta: sí, hombre, cógeselo, sí es Iñaki, sí es un tío muy majo. Bueno, pues trucos que uno tenía para hacer funcionar, que se ha acordado del nacimiento de nuestro hijo y tal, y bueno, y te atendían. Pero yo entiendo que ahora es muy difícil eso. También es verdad Que no hay teléfonos fijos. ¿Perdón? Que no hay teléfonos No, hay fijos, teléfono digo. fijo, no, pero es muy complicado ahora. Tú ahora vas a una zona mixta y hay 800. Estoy totalmente en contra, no que existan, sino que como los equipos tienen sus propios medios de comunicación, no permitan que el periodismo, nosotros, podamos tener 4, 5 minutos o 3 minutos después de un partido, en un día de entrenamiento, que no los veas, que no... No, es que el aficionado de tal club tiene su propio medio. Si no lo ven, si el aficionado no está viendo su propio medio, digo generalizo, ¿eh? Es decir, se enteran por Radiomarca, por la SER, por la COPE. ¿Crees que en ese sentido, Iñaki, hemos claudicado muy pronto los periodistas? Mucho. O sea, por ejemplo, ahora, mira, creo que va a salir, hablando un poco de la actualidad de la selección femenina, que juega ahora en un rato, va a salir un vídeo en redes sociales de la Real Federación sobre Mapi León. Claro, es verdad que es un vídeo que es muy importante, pero quizá yo a veces me planteo y digo, ostras, es que igual este vídeo, siendo un trabajo fantástico de los compañeros de comunicación de la Federación, ¿por qué tengo que sacar yo un corte? ¿Por qué no me dejan a mí entrevistar a la protagonista, no? El problema no es tuyo, Parra, ni mío. El problema es de los que mandan, que lo admiten. Entonces, bueno, pues si los dueños de unidad editorial de la cadena SER, de la cadena COPE o de La Sexta permiten que se haga eso, pues, yo, por ejemplo, ha habido muchas veces con gente de la profesión, sin encomendarnos a los que mandan, que hemos dicho, pues con vuestra prima va a hablar vuestra prima, y hemos entrado en antena diciendo: hoy no queremos hablar de esto porque nos ha hecho esto, nos ha hecho lo de más allá, nos ha hecho este feo, nos ha boicoteado, pero bueno, pues ahora, oye, si no, termina un partido del Madrid y no sale nadie a la zona mixta. Pero bueno, óigame, ¿cómo que no sale nadie? No, que hablan para la televisión de la Liga. Oiga, pues cómanse ustedes lo de la Liga y ya está. Yo te voy a decir una cosa: sin futbolistas, sin deportistas, se pueden hacer programas. Tú, por ejemplo, lo demuestras cada día, cada noche. Gracias, Iñaki. No, es que es verdad. Y dices, joder, qué bonito sería poder escuchar a Mapi León en lo que yo la pregunte. Lo que yo pienso. Tú eres un hombre, es que tú fíjate, no me quiero alargar mucho, pero tú fíjate el daño moral que te podrían hacer a ti, que llevas siguiendo a la selección femenina, ¿cuánto tiempo? 9 años. 9 años. Y el regreso de Mapi León, no sois muchos los que habláis de la selección femenina, ¿eh? Los que viajáis con la selección femenina. Y Mapi León, ¿no puede la Federación Española de Fútbol dedicarte a ti
4 minutos. A ti que estás todo el año detrás de ellas, haciendo información de la selección femenina, que has ido a los campeonatos, que has cantado, que has ganado con ellas, que has perdido, y no te pueden dedicar 4 minutos de su tiempo a ti. Que no me lo dedican a mí, que me la traen al pairo, pero a ti, que estás todo el día ahí. A mí eso me parece una falta de respeto hacia el periodista, hacia la profesión y hacia el medio de comunicación que se vuelca con la... No, es que es el medio de la federación. Coméroslo vosotros, Luzán. Coméroslo vosotros. Iñaki, tú has trabajado con muchísimos periodistas a lo largo de tu carrera. Hay uno que es verdad que al final, cuando yo creo que hablas con probablemente la generación de mi padre, es el primer periodista que se les viene a la cabeza, que es José María García, ¿no? ¿Cómo era trabajar con José María García? Con él no trabajé. Yo me enfrentaba a él. ¿O cómo era enfrentarse a José María García? Pues era muy duro, porque José María García era... Yo estoy trabajando con él desde hace 11 años porque estoy con el Inter Movistar y estoy haciendo cosas y presento lo de la gira Mega Cracks, que es algo maravilloso que estoy disfrutando a la vejez viruelas de mis niños jugando con ellos. Pero era muy difícil porque en aquella época mandaba García. Entonces no había más tutía. Los protagonistas, si estaba... Yo he tenido muchos enfrentamientos con Pipi, con Roberto, con Fernando Soria. Pues, si estaban ellos, era muy difícil acceder a esto. Yo iba a codazos. Entonces, bueno, pues yo me gané el respeto en las zonas de vestuarios porque siempre iba con la verdad por delante y yo no ponía auriculares, cosa que no niego, que lo digo de entrada. Porque era muy fácil llegar con el micro de García y, oye, que yo hablaba para Gonzalo, o en sus tiempos para Agustín Castellote, o para Andrés de Sendra, o JJ Santos, y bueno, pero enfrentarte a García y al grupo de García, menos mal que nosotros nos llevábamos bien y nos entendíamos, porque yo soy muy macarra, si no nos hubiéramos entendido hubieran pasado otras cosas, pero nos entendíamos. Y luego con García yo tengo ahora una relación magnífica, incluso llegamos a tener un serio enfrentamiento verbal siempre por medio de un partido que se jugó en el Benito Villamarín. Miguel Muñoz llamó a ultimísima hora a Gordillo, que estaba lesionado, pero al final se lo llevó a la selección porque creían que debía de ser, y todo esto lo preparó García, y al final yo le recogí, estaba entonces yo en COPE, le recogí en el aeropuerto de Sevilla y me lo llevé, y en mitad de camino de Oromana paré la unidad móvil, levanté el mástil, entrevisté a Gordillo y le jodí de alguna manera la verbena que se había montado García, y esa misma noche ya me llamó taxista, y durante mucho tiempo yo era el taxista de la cadena COPE, hasta que me lo encontré en la antesala de los vestuarios del Estadio Santiago Bernabéu, y ahí nos miramos a los ojos, y a partir de entonces no hemos vuelto a tener ni un solo enfrentamiento más. ¿Cómo ha sido luego el convivir en esa presión, Iñaki? Ahora la buena relación que tienes con Pipi, que compartes programa con Ortega. Con ellos siempre he tenido buen rollo, con Gaspar Rossetti, que en paz descanse, que era quien viajaba, con Roberto Gómez. Joder, él me llama a mí Ramón Polidur porque dice que siempre llegaba al segundo. Yo con Bobby he viajado toda la vida, he conducido yo y él venía a mi lado, hemos hecho siempre el partido juntos, el partido de la jornada, primero él en la SER, luego en la COPE o en Onda Cero, siempre hemos viajado juntos. Yo con ellos siempre he tenido buen rollo, y con el único que tuve un poco, y tampoco exageradamente, hasta que me llamó taxista y me quiso quitar mis garbanzos, fue con García, pero eso se pasó y nos miramos a los ojos, le dije 4 cosas, él me respondió, yo le respondí, y a partir de ahí no hemos vuelto a tener ningún problema de nada, nos hemos respetado, pero antes es que todo era
muy distinto, era muy difícil, éramos, ya te digo, 8, 9, 10, con Eduardo Torrico, que entonces era el pitbull de alguna manera de José María García, y Eduardo Torrico, que en paz descanse, éramos como hermanos, éramos muy amigos, teniendo la rivalidad profesional y la rivalidad de creencias políticas, que era muy duro, ¿eh? Entonces, en aquella época era muy duro ser de un lado o de otro. Y sin embargo, hermanos, pero hermanos de verdad, ¿eh? De querernos muchísimo y de echarle mucho de menos en estos tiempos. Iñaki, ahora trabajas en El Chiringuito. Sí. ¿Josep Pedrerol está a la altura de esta élite de periodistas que nombramos, de esta élite de periodistas como por ejemplo García? Te voy a decir una cosa. Este sí que es uno que levanta muchas envidias, ¿eh? Muchas envidias. Pero Pedre hay que verle trabajar. Es un ejemplo. No estoy hablando ahora, no, claro, como trabajas ahí, no. Josep Pedrerol es un ejemplo de profesional. Yo he convivido con él cuando él estaba en vestuarios y luego cuando estaba en palco. Y hemos estado codo con codo. Y ya entonces demostraba ser un buen profesional que, si te fijas, no tenía pelos en la lengua a la hora de preguntar y rebatir respuestas. Y ahora mismo es un tipo que está educando una generación de periodistas que yo creo que son muy buenos, que trabajan muchísimo. Y él es un ejemplo a seguir. Está al nivel de Juan Manuel Gonzalo, José María García, son otra historia. Es otra historia, es otro nivel que tú mismo debes estar. Cuando los abuelos cebolletas como yo empezamos a contarte aventuras de entonces, era, ¿estos en qué mundo vivían? No tiene nada que ver. Pero en el caso de Pedrerol, yo creo que está en un nivel muy alto ahora mismo, altísimo en la profesión, y que levanta muchas envidias porque curra mucho, trabaja mucho y no solo gritan los que están alrededor de él, sino que se aportan muchas informaciones, mucha información cada noche, y luego, si te fijas, no le faltan protagonistas. ¿Dónde? No sé cómo lo hacen, pero tienen protagonistas. En este formato del Chiringuito, Iñaki, hay mucha gente joven, como tú has dicho, y hay mucha gente que empezó seguramente con Josep en Punto Pelota y demás. ¿Cuál crees que es la clave de una persona que lleva un tiempo prolongado en la profesión, que le saca, por ejemplo, años a Edu Aguirre o a muchos de los que ahí se sientan, tu caso, José Damián, Alfredo Duro? ¿Por qué crees que Josep sigue contando con gente ostras, hay muchas veces, ¿no? Yo creo que incluso la gente joven tiende a querer retirar a gente que tiene más edad, creo que de manera absurda, pero ¿por qué crees que Josep sigue apostando por gente que tiene ya un bagaje amplio en la profesión? Porque aportamos información, aportamos conocimiento, aportamos historias detrás, guiamos a los jóvenes que llegan, y sobre todo respetamos a esos que, y no hablo solo del Chiringuito, a esos que inconscientemente pretenden jubilarme a mí. Ya me jubilaré. Yo cuando crea, yo tengo pocas luces, pero las que tengo claro que me queda 2 telediarios, 3, de estar en la profesión, porque cada vez conozco a menos deportistas, cada vez hay menos deportistas que a mí me han visto en televisión o me han oído en la radio o han jugado al Pro Evolution Soccer conmigo. Entonces, todo eso se va viniendo arriba. Hay mucha gente ahora joven que le dices García y dicen, ¿quién eres García? O Juan Manuel Gonzalo, que era Dios, el periodista más polideportivo que ha tenido este país. Bueno, yo creo que Josep les está educando, entre comillas, a todos estos jóvenes que tiene él a su alrededor, que algunos ya calzan años, pero a todos estos jóvenes, y les está educando en el respeto hacia nosotros, y los que vamos al programa sabemos
que no podemos menospreciar lo que tú aportes al programa. Va, tú qué sabrás si tú eres un chaval. Todo eso es lo que está consiguiendo. Y de esa generación que tiene Pedrerol a su alrededor, hay muchos que ya se ganan la vida por su cuenta, que han estado ahí y se ganan. ¿Por qué? Porque les está educando en lo que es la profesión, en cómo hay que buscar la noticia, no les deja relajarse lo más mínimo, trabajan un montón de horas y están haciendo periodismo. Buscando hasta debajo de las piedras. A estos que tiene Pedrerol a su alrededor, no solo en el Chiringuito, sino en jugones también, a estos no se les cae el boli a las 4 de la tarde porque acaba jugones o a las 2 de la madrugada porque acaba Chiringuito. No se les cae el boli ni tienen la mano jorobada para descolgar el teléfono. O sea, son de los que aguantan. Sí, además curran mucho, de verdad. Y no te voy a decir que todos, pero cada uno en su papel es buenísimo. O sea, los hay que salen en imagen, pero luego yo siempre en los másters siempre digo lo mismo. Y hago siempre la misma pregunta. ¿Quién quiere ser Manolo Lama? ¿Quién quiere ser Iñaki Cano? ¿Quién quiere ser Juan Manuel Gonzalo? Pues olvidaros, porque esos ya existen. Tenéis que ser vosotros mismos y tenéis que llegar a donde sea por cómo lo hacéis vosotros sin imitar a ninguno, que esos ya estamos. Porque ahora llegará gente joven que querrá ser Parra, ¿no? Que te olvides que Parra ya existe y no lo vas a hacer mejor que Parra al estilo de Parra. Eso olvídate, ya existe Parra. Y luego hay una cosa que es clarísima, es decir, la profesión requiere muchas horas. Cuando tienes esta profesión, yo entiendo a mi mujer, supongo que a tu novia, joder, otra vez que te vas, habrá elegido muerte, hija. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros y lo que te ha tocado a ti. Nosotros vivimos para esto y para esto hay que echarle muchísimas horas, muchísimas horas. Y siempre les digo lo mismo. En el diccionario, solo en el diccionario, el éxito figura delante del trabajo. Es decir, hay que currar muchísimo y a lo mejor te llega el éxito. Y luego hay otra cosa, que es a lo que iba, de salir, de dar la cara, de poner la voz, pero todos nosotros funcionamos porque detrás tenemos un equipo de gente que a lo mejor tartamudea, se pone nervioso, suda cuando le enfoca una cámara, pero que son unos currantes maravillosos, que tienen una agenda magnífica, porque no tienen la agenda con los números, no, llaman y les cogen el teléfono. Y estos que están aquí detrás también se pueden ganar la vida perfectamente. Y no en un gran medio de comunicación, puede ser perfectamente en el Movistar Inter. Pues, Iñaki, que solo me queda decirte que ha sido un placer compartir este rato contigo. Estaría mucho más tiempo. Me encanta hablar con vosotros y creo que yo rompo una lanza también en favor de toda la gente que ha hecho mucho por el periodismo. Creo que cuando uno echa un vistazo hacia atrás, probablemente uno de los jugadores más grandes de la historia pues sea Maradona, y en la foto de Maradona aparece al lado Roberto Gómez, y creo que ostras, al final, como utilizando el paradigma de Roberto Gómez, creo que hay que reivindicar y mucho. En la Champions del Madrid, a Casillas el que lo abrazas por ahí eres tú. En los partidos del 12-1, los que estáis sois vosotros. Entonces, a mí me gusta mucho hablar con vosotros, conversar. Y solo me queda hacerte una pregunta, que es la que vamos a terminar todas las entrevistas con los que pasen por aquí, que es, esta para ti es difícil porque llevas muchas cosas en tu carrera y en tu vida, pero ¿qué te queda por hacer en el periodismo? Todo. ¿Todo por qué? Todo, porque soy un inconformista, soy muy egoísta, me queda hacer muchas cosas. Yo, si hubiera un punto en el que me criticaría, es que como yo hacía la Vuelta, hacía la Liga, la Copa de Europa, la Champions, la Copa del Rey, todos los partidos, luego llegaba la Vuelta a España, luego llegaba el Giro y luego llegaba el Tour y luego llegaban los mundiales o el europeo, y como lo hacía todo, estaba todo el día viajando, dormía 50 días al año en mi casa.
Cuando llegaban los Juegos Olímpicos, me decían, tú de vacaciones que tienes que empezar la temporada y te tienes que ir a Holanda o te tienes que ir a Suiza con el Madrid o te tienes que ir a otro sitio con el Atleti o con el Barça a Holanda y no puedes estar en los Juegos Olímpicos. Ese es mi punto, que si ahora tuviera 20 años, 25, 30 o 40, le pediría a mi jefe que me dejara hacer unos Juegos Olímpicos. Todavía queda. Ya, pero ya me parece que va a ser difícil. Ya he ganado, es verdad que he ganado 6 Giros, 20 vueltas a España, 5, 6, 7 Tours de Francia. Yo esto siempre lo digo cuando me preguntan, ¿y tú qué has hecho? Digo, pues ganar 18 Copas de Europa con el Madrid, el Barcelona, he ganado UEFA con el Sevilla, porque he estado ahí. He ganado los Tours de Indurain, de Perico, he ganado los Giros en los que he estado, pero me queda, bueno, pues colgarme una medalla, porque incluso los Juegos Olímpicos donde España gana en Barcelona la medalla de oro, pues yo estaba ya preparándome para irme a Holanda con el Fútbol Club Barcelona, a hacer la pretemporada, y no pude precisamente colgarme una medalla de oro. Ha sido un placer, Iñaki. Gracias a ti por acordarte de mí. Muchísimas gracias. Y recuerda, sé tú. Pues creo que eso es una recomendación que no solo me tengo que aplicar yo, creo que se la tiene que aplicar todo el mundo. Hay que ser uno mismo, como ha dicho Iñaki Cano, e ir siempre con honestidad. Al final es lo que un periodista tiene que tener. Segundo capítulo de este serial de charlas que estamos haciendo en la sintonía de la Radio del Deporte. Ahora me tienen que dar un segundo rapidísimo y nos marchamos ya, que además ha venido hoy Pablo López para contaros, ojalá, la clasificación de la selección femenina de fútbol para la final de la Liga de las Naciones.